Buenos días, muy buenos días. Aquí estamos otra vez. Hoy es día de reposo, día del Señor. En Hechos 27 dice que hoy es el día del Señor. O sea, toda la semana podemos predicar en la calle, en las plazas, en los mercados, en muchos lugares podemos predicar toda la semana, de lunes a sábado. Pero el domingo Dios lo estableció, lo dispuso para que Él a través de su Espíritu esté con su pueblo reunido, porque Él quiere hablarle a su pueblo. Y ahora pues también Dios está hablándole a muchas personas que están conectadas en esa página. Y bueno, pues aquí estamos. Sirviendo, rogándole a Dios para que nos dé la unción de su Espíritu, para que nos dé esa gracia de predicar, y que por muy fuerte que sea la palabra, que no se entienda a regaño, sino que se entienda que Dios está hablando y debemos temblar cuando Dios habla, porque Dios quiere sacudirnos de ese aletargamiento donde hemos caído, esa tibieza, esa ligereza que vemos las cosas muy a la ligera, que vemos las cosas pues como nos han enseñado en todos estos tiempos. El mal ha hecho su trabajo, ha preparado a todos los grupos, las religiones, para que pues tengamos una teología equivocada y al último nos podamos perder. Pero Dios, cuando clamamos a Dios, su Espíritu Santo nos escucha, y Él es el que Él es el que nos revive. Como dice la palabra, Él nos saca de las tinieblas y nos pone en su luz admirable y nos hace reyes y sacerdotes para Él. Hoy vamos a predicar. Dios ha cambiado la predicación. Yo tenía otra predicación porque tuve una visión grande y se las quiero mostrar. Con eso quiero empezar para que... Y pues preparé mi prédica, pero ayer Dios cambió la prédica de que se iba a predicar por la visión que dio, y ahora pues lo que Él diga, eso es lo que se tiene que predicar. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso cosechará. O sea, no hay pierde, no hay que diga que va a pasar de otro modo. No, lo que el hombre sembrare en esa tierra, eso es lo que va a cosechar. Si tú sembraste maíz, pues vas a cosechar maíz. Si tú sembraste coco, vas a cosechar coco. Pero si sembraste amargura, si sembraste ligereza, si sembraste pues lo que hayas sembrado, eso es lo que vas a cosechar. No hay de otra, ¿sí? Entonces vamos a rogarle al Señor que nos hable hoy por la predicación que Dios ha puesto, para que entendamos, que no estemos en esa ligereza, en ese adormecimiento, sino que estemos preparados para lo que viene, porque vienen cosas terribles por un lado, pero también Dios está diciendo que Él ya viene. El que no tengamos miedo a lo que venga, sino que nos preparemos para estar pues presente con Él siempre en la eternidad. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día de reposo, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu misericordia, por tu grande amor, Señor, por tu bondad, por tu comprensión y por tu compasión, y por la guianza que nos das y por el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Padre, porque sin ti no somos nada, no podemos nada, ni sabemos nada, Señor. Todo viene de ti, Padre, y ahora suplicamos, Padre, que esta predicación que has puesto en última hora, Señor, que la podemos comprender, que la gente, pues la gente humilde la va a entender, pero la gente soberbia se va a amargar. Y Señor, pues quizás tú estás pues preparando para que el que no quiera la palabra, pues se va a ir porque
tú así lo dices, Señor. Pasan dos cosas: o se convierte la gente, o se consagra, o se amarga y se va, pero a la perdición. Señor, ayúdanos a que nadie se vaya, sino que entendamos la reprensión que tú puedas dar hoy, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, quiero leer primero la palabra. Dios no puede ser burlado, sino que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso cosechará. Quiero leerles lo que Dios mostró en la visión. Está en Mateo 22, del 1 al 5, la visión que Dios dio. Dice, respondiendo Jesús, Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 5, ¿sí? Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. ¿Ve lo que dice la palabra del Señor? Y quiero decir la visión que dio. El Señor acaba de dar una visión que todos nosotros fuimos invitados a las bodas del Cordero, pero esto se iba a efectuar aquí en la tierra y nos invitaron a una boda, porque se iba a casar uno de nosotros. Yo no vi quién, no conocía al novio ni a la novia, pero se iban a casar y nosotros fuimos a esa boda. Pero como que fuimos a esa boda como de rutina, nada más para ver qué pasaba. Llegamos allí al lugar donde fuimos invitados y yo vi como que era un microbús que estaba descubierto, y como que ahí se iba a efectuar la boda, pero había un patio grande y alrededor había sillas, y entonces nosotros no asistimos todos a la boda, sino que nada más varios de nosotros fueron a esa boda. Pero cuando llegamos allá, también llegaron de otros grupos. Entonces, a nosotros nos sentaron al lado del norte, pero a los grupos los sentaron al lado del sur para presenciar esa boda. Ninguno de nosotros la iba a oficiar, sino había un predicador que estaba destinado para predicar en esa boda. Entonces, llegamos, nos sentamos y inició ese servicio, ese ritual. Inició allí, nosotros estábamos presentes, no todos. ¿Y qué pasó? Cuando el que iba a oficiar esa boda empezó a alabar a Dios, empezó a alabar al Señor, y nadie lo secundó, nadie lo siguió. Entonces él paró su alabanza y dijo, ¿qué pasó? Todos tenemos que alabar a Dios, todos tenemos que estar alegres alabando a Dios,
Todos tenemos que alabar, cantar al Señor. Y empezó otra vez la alabanza él solo, y entonces unos cuantos lo secundaron, pero en una forma bajita, como alabando a Dios en sí mismo, no levantando la voz, sino que pues estaban como tímidos, como tibios, y volvió a parar la alabanza el predicador que iba a hacer oficial la boda, y dice: ¿qué pasó? ¿Por qué no alaban a Dios? ¿Por qué, si ya estamos en los tiempos finales, por qué no alaban a Dios? Y volvió a cantar la alabanza, y entonces otros pocos más empezaron a alabar al Señor, pero en una forma desorganizada, en una forma que al predicador no le gustó, no le agradó, y yo estaba escuchando, y yo estaba viendo, y entendí que en estos momentos no estamos preparados para irnos. No estamos preparados, estamos desorganizados, estamos tibios, estamos cada quien por su lado, cada quien con sus cosas, y bueno, empezó otra vez a alabar, y fue lo mismo. Terminó de alabar y empezó a casar a los novios. Entonces, pero pasó otro detalle: los novios no estaban presentes allí en la reunión. Los novios estaban en el aire. Estaban en el aire los que se estaban casando, y entonces la gente empezó a sacar su celular. Todos empezaron a sacar su celular y empezaron a filmar la boda, pero en el aire, con los celulares hacia arriba, hacia el aire, hacia el cielo. Allí se estaba efectuando la boda, y hermanos, pues he ahí lo que Dios mostró. Y lo que yo entendí es que no estamos preparados para irnos con el Señor. Estamos en una forma afanada, estamos en una forma, pues cada quien en su trabajo, en su negocio, en sus quehaceres, en sus afanes, y hermano, nos podemos quedar. Y yo quiero ser claro, no estábamos todos. Y aparte, estaban desorganizados, estaban fríos, estaban tibios. Eso es lo que me mostró el Señor. Y yo preparé mi predicación, pero ayer me dijo: no vas a predicar eso. Vas a predicar: Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. El que no quiera ir al banquete, que no vaya, pero se va a quedar para ser quemado. Bien, vamos a leer Mateo 22:5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios. ¿Sí? Hermano, es pecado rechazar a Cristo. Es pecado rechazar la invitación que está haciendo Dios a las bodas del Cordero. Aquel que rechace esa boda está en pecado. O sea, no le interesa esa boda, porque pues tiene aquí en la tierra, ya encontró su modo vivendo, o sea, su forma de vida, ya le encontró, y poco le interesa la boda del Cordero, ¿sí? Entonces, rechazar al Evangelio es pecado. Rechazar al Hijo del Rey es pecado. Rechazar al mismo Rey es pecado. Rechazar la invitación al cielo es pecado, ¿sí? Y vamos a ver cómo se manifiesta que no hace caso a Jesucristo. Dice la Escritura: no prestando atención a la predicación, porque hemos estado, y vamos a bajar las prédicas, más de 100 prédicas hemos predicado para la iglesia,
pero muchos no han escuchado las predicaciones porque tienen otras cosas que hacer, porque su pensamiento está en otro lado. Y bueno, el Señor tarda en venir según su pensamiento y todavía tenemos mucho tiempo para hacer nuestras cosas, y es pecado rechazar el Evangelio. ¿Cómo se manifiesta? Al que no hace caso de Jesucristo, no prestando atención a la predicación, dice, pues deshonrando a la profesión cristiana. Se supone que todos somos cristianos. Se supone que ya hemos puesto las manos en el arado para la carrera cristiana, pero la estamos deshonrando a la carrera cristiana. Estamos deshonrando a Cristo. O sea, lo estamos ninguneando. Hay otras cosas más importantes que Cristo y su Evangelio, ¿sí? ¿Por qué no hacen caso del mensaje del Rey? Hay varios motivos por qué no hacemos caso del mensaje del Rey, ¿sí? Uno, por orgullo. Dos, por ignorancia. Tres, por la incredulidad. Cuatro, porque realmente muchos todavía somos mundanos. Cinco, por la indiferencia. Y seis, es temerario no hacerle caso al Evangelio de Cristo. Es temerario no hacerle caso a Cristo. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Ese rey que invitó a las bodas va a actuar, los va a desechar a todos los invitados y va a invitar al pobre, al manco, al ciego, pero a los invitados no los va a aceptar, porque hay un tiempo nada más. Dios está viendo nuestro corazón y Dios hoy está haciendo la última llamada para el banquete de la boda de su Hijo. Por eso Dios no puede ser burlado. Muchos, cuando estuvo Cristo en la tierra, invitó a los fariseos, a los escribas, al supuesto pueblo de Dios, y no quisieron ir a la boda, sino tenían otras cosas que hacer y no fueron. ¿Sí? Dice Mateo 22:5, mas ellos sin hacer caso se fueron. Uno a su labranza, otros a su negocio. Quiere decir, labranza quiere decir trabajo. Uno a su trabajo, otro a sus negocios, a sus tiendas, a sus afanes. Nada nuevo hay debajo del sol. O sea, es lo mismo. Cuando vino Cristo a la tierra, así estaba la gente. No le hizo caso a Cristo, lo combatieron, lo empezaron a criticar, lo que hablaba Cristo, nada más estaban a las vivas a ver en qué se equivocaba Cristo para acusarlo, para poderlo acusar. Si se equivocaba en palabras, lo iban a acusar ante la autoridad terrenal, ante el gobernador, para meterlo presos, para eliminarlo. Así está hoy también. En vez de que nosotros estemos pendientes y recordemos que ningún predicador puede igualar a Cristo en la predicación, pero Cristo de lo vil y menospreciado, de allí ha sacado predicadores para que se entienda la palabra de Dios, pero no, a Cristo lo juzgaron, el pueblo, supuesto pueblo de Dios lo juzgó a Cristo y dice, no, este es un impostor, este está mafiado con Satanás, esto y aquello y el otro, come con pecadores, es amigo de pecadores, y bueno, no quisieron nada con Cristo. Así está ahora también. ¿Por qué? Porque según tienen su trabajo asegurado, su negocio asegurado, pero Dios que lo ve todo, Dios en su momento va a emitir juicios, ¿sí? Entonces los mismos tipos de personas que había
cuando vino Cristo, es el mismo tipo de persona que hay ahora. En vez de que la predicación les bendiga, ahora están criticando a Cristo. Están diciendo que Cristo no es el Mesías, que Cristo es un impostor, ¿sí? La misma indiferencia espiritual al Evangelio, pero Cristo no puede ser burlado. Dios invita a las bodas del Cordero, pero la mayoría de las personas desprecia ese banquete, ¿sí? Desprecia la salvación, desprecia el Evangelio y desprecia a Cristo. ¿Cómo lo desprecia? Mateo 22:5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron. En vez de consagrarse al Evangelio, uno se fue a su labranza, otro a sus negocios. Esa es una parábola histórica que Dios la dejó plasmada en la palabra, en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Entonces, no toman en cuenta a los predicadores, ya, o sea, como que predican mucho y el mismo, como Cristo, cuando estaba aquí, Él es el que predicaba y predicaba y predicaba, y ya no lo tomaban en cuenta, ¿sí? Y no tomaban en cuenta el mensaje de Dios aquí en la tierra, y quiero decirles que es lo mismo ahora. Cuando ya la palabra ya no bendice, ahora empiezan a criticar, ahora empiezan a ver las fallas del predicador. ¿Y cuál era el mensaje que traen los predicadores? El mensaje de ahorita, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje? Dios tiene todo preparado para las bodas. Venid a las bodas. Dios tiene todo preparado, pero no quisieron. Es que tengo mucho trabajo. Es que, ¿cómo voy a dejar mi trabajo para dárselo a Cristo? ¿Cómo voy a dejar mis negocios para consagrarme al Señor? No, es que me está yendo bien en el negocio. Así es como antes desprecian el Evangelio del Señor. Hoy se desprecian a los embajadores de Cristo, a los predicadores del Señor, y dice la Biblia, insultan a Dios. ¿Por qué lo insultan? Porque en varias partes a nosotros nos han cerrado las puertas de su casa, de su congregación, pero ¿quién es el predicador? Dice Cristo, el que te desprecia a ti, me desprecia a mí, y el que me desprecia a mí, desprecia al que me envió. Oh, qué tremendo la verdad, lo que Dios está poniendo. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás contra Dios? ¿Cómo estás con Dios? ¿Estás bien con el Señor? Aquel que desprecia el Evangelio de salvación, aquel que desprecia la fe que justifica, la sangre de Cristo, aquel que desprecia al Espíritu Santo y te aparta del camino del cielo, es muy grave, muy grave. Y dice que es una aberración despreciar al Rey, despreciar su sangre, despreciar su evangelio que lo trajo del cielo, despreciar al Hijo de Dios. Es muy grave, ¿sí? ¿Qué más se desprecia? Se desprecia esta tierra creada por Dios. Lo están despreciando a Dios y su tierra, sus montañas, sus verdes praderas. Están despreciando la obra maestra del Creador. Están despreciando el precio de la sangre de Cristo que murió por tus pecados. Los invitados despreciaron a Jesús, que es el Hijo del amado Rey. Allí está el problema.
¿Por qué? ¿Por qué despreciamos? ¿Por qué nos sentimos algo nosotros? ¿Sí? ¿Saben cómo nos ve Dios a nosotros así cuando despreciamos su evangelio? Cuando despreciamos a Cristo, cuando despreciamos las reuniones. Dice que ante Dios nosotros somos unos gusanos. Somos gusanos ante Dios. No somos la gran cosa. ¿Por qué? Les quiero decir por qué. Porque los querubines, ven los querubines, esos son grandes. Después de Dios están los querubines, y los querubines se postran ante Dios. Ahí están los arcángeles. Ellos se hincan ante Dios. Cuando pasa Dios se hincan. Hay reverencia. Ahí están los ángeles. Los ángeles obedecen a Dios en todo. ¿Y nosotros cómo estamos ante el Señor? Nos creemos grandes, nos creemos que ya estamos en el cielo, y realmente no es cierto. Estamos en la tierra, y ahora que estamos predicando cómo es Satanás de astuto, nos está engañando Satanás, pensando que ya estamos bien, y dejando la obra de Dios, y nos vamos a la labranza, a los trabajos, nos vamos a los negocios, nos vamos a los afanes, y despreciamos el Evangelio de Dios. Cuando Dios el Padre, a Cristo le llama Dios, Jesucristo es Dios, y despreciamos a Dios con nuestra actitud, con nuestro pensamiento, porque Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Dios ve qué es lo que pensamos ahorita. Ahorita Dios está viendo nuestros corazones, cómo estamos. ¿Dónde dice que el Padre le llama a Dios, a Jesucristo? En Hebreos 1:5, el Padre le dice que es Dios. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 8. El versículo 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y en el versículo 8 dice: mas del Hijo dice, el Padre Celestial, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de iniquidad es el trono de tu reino. Jesucristo es bendito eternamente. Es pecado burlarse del Evangelio. Es pecado burlarse del predicador, porque el predicador no es nada. Así como cuando Moisés, el pueblo se murmuraba de Moisés, murmuraba de Aarón, y Moisés le decía: pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos comisionados de Dios. Ustedes cuando murmuran de mí, murmuran de Dios, no de nosotros. Murmuran de Dios. Jesucristo es Dios, ¿sí? Y es pecado burlarse del Evangelio. Es pecado burlarse de Jesucristo. Cuando veo a Cristo, nada más imagínate, cuando Cristo estaba en el Getsemaní, ¿cómo estaba Cristo? Ya iba a ser crucificado por nosotros, por ti, por mí. Ya iba a ser crucificado, y dice que estaba sudando gota de sangre. Estaba sudando sangre el Señor, porque se le venía todo encima. ¿Por qué estaba sudando sangre? Por tus pecados y por mis pecados, ¿sí? Puede una persona vil como nosotros éramos, y quizás hasta la vez somos, y ni cuenta nos damos, ¿puede burlarse de Cristo? Pues por lo menos yo trato de no burlarme del Señor, porque yo lo he visto al Señor, y estoy enamorado de mi Señor, y lo sigo, aunque nadie lo siguiera, yo lo sigo a mi Dios hasta el final.
es una decisión personal que yo tomé cuando vi el sacrificio del Señor. Yo dije, oh, ¿por quién moriste por mí? ¿Y quién soy yo? Soy el vil pecador, porque dice la Escritura que nosotros somos pues viles pecadores. Y ve, todavía nos sentimos grandes. Ve a Jesucristo muriendo en la cruz, clavado. Y ¿saben qué estaba diciendo cuando estaba muriéndose en la cruz? ¿Saben qué decía el Señor cuando estaba clavado y desangrado y ya estaba muriéndose? ¿Saben qué decía? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué estaba diciendo? Eso en arameo. En español decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, estaba muriendo porque nos quería amparar a nosotros. Nosotros éramos los perdidos y Cristo vino a morir por los perdidos. Cristo vino a la tierra a buscar y a encontrar al que se había perdido. Entonces, ¿cómo es que nosotros con esa ligereza, con esa tibieza, vamos a ver las cosas de nuestro Dios? Oh, qué tremendo. La Biblia dice, el que se burla de Cristo es un desgraciado. Aquel que se burla de Cristo es un desgraciado. ¿Y qué quiere decir desgraciado? Que no tiene la gracia de Dios. Por eso es desgraciado, porque no tiene la gracia de Dios. Pero todavía hay más todavía. Los invitados a la boda no hicieron caso al rey que los invitó a la cena. ¿Y tú? ¿Por qué rehusas al evangelio? Porque la boda no es hacer los banquetes, no es hacer los grandes banquetes para que ahí sí no te duermes, ahí estás pendiente. La boda quiere decir es la cena, quiere decir es espiritual. La cena de Cristo quiere decir te llenas, te complaces cuando lees la palabra, cuando lees el evangelio, cuando lo vas comprendiendo. Es otro mundo, es otro canal, es algo espiritual, no es mundano, es espiritual. Entonces cuando uno va conociendo más a Cristo a través de su evangelio, se enamora más del Señor. ¿Y qué pasó? Los invitados a la boda no aceptaron la invitación de la cena. Injurias a Dios allí mismo cuando lo desprecias. Aquí otro dice, yo voy con Jehová, nada más. O sea, a Cristo lo desprecias, pero quiero decirte algo. Si tú llegas al cielo, es por Cristo. Vas a llegar al cielo. Si tú quieres alabar al Padre, lo tienes que alabar a través de Cristo. O sea, no puedes despreciar a Cristo, ¿sí? No lo puedes despreciar. Si tú niegas al Hijo, desprecias al Padre. Quien desprecia al Hijo, insulta al Padre. No se puede amar al Padre sino por el Hijo. Hay que entender esto. No se puede rendir culto al Padre sino por Jesucristo. Todo es por Jesucristo. No se puede. Al que desprecia el Evangelio, al que desprecia a Cristo, se vuelve adversario de Dios. Ya no es cristiano, ¿sí? Dios es poderoso y celoso y va a castigar a los que se burlan del Señor, a los que se burlan de sus predicadores. Dice, vamos a seguir. Muchos pecadores, muchas personas prefieren la labranza, prefieren sus ofrendas, prefieren sus negocios, prefieren sus afanes, prefieren otras cosas. Y la Biblia dice, duro es caer en manos de un Dios airado, porque Dios lo está viendo. Dios está viendo tu corazón, cómo estás, cuánto le has trabajado, porque viene otra revelación grande también
y Dios va a venir a pagar de acuerdo a lo que le hayas trabajado. Y si no has trabajado, ¿qué te va a pagar el Señor? Y si lo desprecias, ¿qué te va a pagar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta el que no hace caso a Jesucristo? En primer lugar, no prestan atención a la predicación. Y muchos cuando se está predicando se están durmiendo. Eso es despreciar a Cristo. Qué insulto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué insulto es cuando estás en la predicación y estás dormido, y te estás durmiendo, o estás pensando otras cosas, y estás en la reunión, pero tu mente está en otro lado. Eso es despreciar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está hablando, el Rey está hablando, y nosotros estamos con otros pensamientos en otro lugar, y eso es una burla para el Señor. Quiero ponerte un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un presidente en la nación, tenemos un presidente, y si tú haces cita con el presidente porque quieres hablar con el presidente, y se llega a la cita y vas con el presidente, te sientas y te atiende el presidente en su escritorio, y tú ahí estás sentado, pero a media conversación te duermes y ahí dejas al presidente nomás viéndote. ¿No es un insulto para el presidente? Él apartó un tiempo para ti y tú a media charla te dormiste. Así es Dios. Cuando tú te pones a orar, y te duermes a media oración, te duermes, eso es un insulto para Dios. ¿Por qué? Porque primero quieres hablar con Él, y ya cuando estás hablando con Él, te duermes, te da igual, eres ligero. O sea, ¿qué pasa ahí? Te burlas de Dios. Así también, hay otros que no se duermen, pero escuchan con indiferencia, están distraídos. Eso es una burla para Cristo. Otros dicen que escuchan con seriedad y se estremecen cuando escuchan una predicación poderosa, hasta lloran, pero después se levantan y se van, y se les olvidó de lo que escuchó, porque esa era una emoción nada más. Eso tú no podías hacerle caso al Señor. Allí está el problema. Por eso dice Dios, estos no van a entrar a las bodas. ¿Por qué? Vamos a seguir viendo. Muchos comprenden la palabra del Señor, comprenden la palabra, pero no se entregan, no se consagran a Dios. Ahí está el problema. Nomás escuchan, la comprenden, pero es como aquel que se ve en el espejo, se ve como está, a veces está despeinado, a veces tiene problemas en su cara, pero después deja de espejearse y se va a su trabajo y se le olvidó cómo estaba, ¿sí? Entonces, con Cristo hay que conocer quién es Cristo, ¿sí? Porque a mí me ha hablado muy fuerte, y quiero leer Mateo 12:30 para que vean. Dice Cristo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahí está. Dios te quiere usar para el ministerio. Dios quiere que hables a la gente, Dios quiere que prediques la palabra, pero estás en tus afanes, no tienes tiempo, estás en tu trabajo, en tus negocios, estás entretenido en otra cosa y no tienes tiempo. Y dice la Biblia que el Espíritu se desparrama, dice el Espíritu, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Espíritu, la bendición que Él quiere darle a las personas, pues no se efectúa porque tú estás ocupado en tu forma de vida, y no hay nada en tus manos. Tienes unas manos vacías. A veces estás orando
y estás dormido, estás roncando, ¿sí? Eso es una burla para Cristo y su evangelio, ¿sí? Ahora, a veces estás leyendo la Biblia y pues no te concentras y no te queda nada, no te queda nada. Entonces, eso es burlarse del Señor, porque como cuando ves la televisión, cuando ves el internet, cuando ves el periódico, cuando ves las noticias, todo se te queda, y como cuando lees la palabra no se te queda. ¿Por qué será? Te burlas del Señor, nada más la lees para que, pregúntate, como si estuvieras en la presencia de Dios. Ahorita pregúntate, por ejemplo, ¿seré yo esa persona? ¿Seré yo esa persona que está hablando el Señor? De que a veces me duermo y no he hecho nada para Dios, y ya tengo 5, 6, 7, 8, 10 años de convertido y no tengo nada, tengo mis manos vacías. ¿Seré yo esa persona? ¿Seré yo? Como decía los discípulos cuando decía Cristo, uno de ustedes es el diablo, uno de ustedes me va a entregar, y los demás discípulos decían, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, Señor, el que te voy a entregar? ¿Seré yo? Así también pregúntate tú, ¿me estás hablando a mí, Señor? ¿He hecho eso con Cristo? ¿Sí? Entonces, hermano, no estamos preparados para irnos a la boda, y ya la boda se va a efectuar, ya la vimos, ya, es más, le filmamos, le sacamos foto en la visión, ya vimos la boda, cómo se está efectuando ya en el aire, ya hacia arriba, y los que estábamos allí estábamos tibios, estábamos, éramos ligeros, no podíamos ni alabar a Dios. No lo podíamos alabar porque pues quizás ni siquiera una alabanza te sabes. Y eso también, pregúntate hoy, ¿te crees justo? ¿Tú te crees justo? ¿Pretendes compartir la obra del Señor, del Salvador? Mejor tiembla, porque Dios no dará por inocente al que desvirtúa la obra de Cristo. Tenemos que ser sacudidos como a trigo, como a mí me dijo el Señor, me nombró por mi nombre y me dijo, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte, ¿sí? Muchos parecen ser cristianos, pero andan más preocupados por los panes y por los peces que por la palabra del Señor. Hipócritas, así te dice el Señor, hipócrita, tú que te burlas de Cristo cuando no le sirves para nada. Dios castigará a sus enemigos que menosprecian su autoridad soberana. Serán despedazados, dice la Escritura, serán despedazados, porque nosotros no tenemos un Dios que nos apapacha todo. Nosotros tenemos un Dios que a través de la palabra, nosotros nos guiamos por la palabra. Tenemos que hacer lo que dice la palabra, porque no esperemos que alguien nos diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, los predicadores llevamos a la gente a Cristo, que se enamoren de Cristo, pero de ahí después ya dejamos de la responsabilidad y ahora vemos cómo ellos se enamoran de su Cristo y continúan adelante con su Cristo, ¿sí? Porque es a Cristo. Así como Juan Bautista, cuando vio a Cristo y había 2 discípulos a su lado, y él le dijo a sus discípulos, dice, miren, ese que viene allá es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esos 2 discípulos dejaron a Juan y se fueron siguiendo a Cristo. Y lo pararon, allá en el camino lo pararon, Cristo se paró y Cristo les dijo, ¿me buscáis a mí? Y los discípulos de Juan le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Y se quedaron con Cristo y dejaron a Juan. Y Juan era el predicador. Así es ahora también.
No vamos a esperar todo 5, 10 años. Allí en la Biblia está que el apóstol Pablo se quedaba a veces una semana, a veces 3 meses y se fundaba una iglesia, a veces un año. Lo máximo que se quedó fue 3 años en la iglesia de Éfeso, porque la estaba preparando, porque la iglesia de Éfeso iba a ser la primera edad en la historia de que había dicho el Señor. Entonces, cuidado, Dios castigará a sus enemigos porque desprecian a su Hijo. Vamos a leer Mateo 22, del versículo 6 al 10. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas ya, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron. Y las bodas fueron llenas de convidados. Ahí está. Si el pueblo supuesto de Dios, si no quiere nada con el Señor, si está esperando, mi Señor tarda en venir, el Señor va a mandar a sus siervos a otro lado. Y dice que no eran dignos. Dice, entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué los invitados no hacen casos al rey? Por diversos motivos. Unos por ignorancia, desconocen la exquisita cena del Señor. O sea, no comprenden el Evangelio. El Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La gente dice que el verdadero cristiano está loco. Los cristianos están locos. Los predicadores están locos. Pero cuando alguien va comprendiendo el Evangelio, a mí me han dicho: hermano, yo a usted lo odiaba porque no entendía. Pero cuando van comprendiendo el Evangelio, dice que los locos son los que no conocen el Evangelio. Esos son los locos, porque se van a perder. ¿Sí? Salmo 34:8. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Sí? Proverbios 19, capítulo 19, versículos 2 y 3. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. O sea, el alma, la persona sin conocimiento de Dios, no es buena. Y aquel que se apresura a su labranza, a sus negocios, con los pies peca, dice la Escritura. Proverbio 19:3, ahí mismo, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ahí está, así estaban los fariseos. Los fariseos, cuando Cristo predicaba la palabra, los fariseos le echaban la culpa a Cristo, que la gente se le estaba yendo. Dice: no, es que Cristo trae
una doctrina diferente y Cristo es un impostor y Cristo no es el Mesías y Cristo está mafiado con Satanás. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Se tiene que conocer al que da vida eterna y entonces le amarán con el corazón. Si ustedes no conocen a Cristo, ahí está el problema. Necesitamos conocer al Señor. Necesitamos ver quién es Cristo, ¿sí? A través de la palabra, pero que el Espíritu Santo te lo revele. ¿Quién es Cristo? ¿Sí? Porque a veces tenemos nada más un conocimiento intelectual, pero no lo bajamos al corazón. Ahí está el problema, ¿sí? Por ignorancia muchos se pierden. Otros se pierden al rehusar el Evangelio por orgullo y altivez. O sea, son orgullosos y son altivos. Desprecian al enviado que predica la palabra de Dios. Lo desprecian, no le hacen caso y lo ven como ninguneado. Y dicen, yo estoy bien, yo no mato, yo no robo. Que lo busquen los que tienen problemas, que lo busquen los drogadictos. Esos necesitan a Dios. Pero yo estoy bien, yo tengo todo, tengo casa, tengo carros, tengo trabajo, tengo un negocio, yo tengo todo. Que lo busquen las mujeres que tienen problemas, esas de la mala vida, esas que busquen a Dios. Yo no, yo tengo todo, yo estoy seguro, yo no le pido nada a nadie. Y ve lo que dice Dios, ve lo que dice el Señor, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, o sea, tú dices que tienes todo, que no te falta nada. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice Dios, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿De qué te sirve el orgullo que tienes todo? Tienes todo quizás en este tiempo, pero estás bien perdido ante Dios. El mensaje de Dios lo estás rechazando, despreciando el Evangelio, y todos perdidos en su justicia propia. Entonces, ¿dónde queda tu orgullo? Y el orgullo es pecado. Todo el que es orgulloso, Dios lo ve de lejos. Dice la Escritura en Santiago 6:4, dice, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, y Dios le da gracia a los humildes. Ahí está el problema. Despreciando el Evangelio y todos perdidos en su justicia propia. Isaías 64:6. Y si bien todos nosotros somos como suciedad, dice Dios, todos son como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos han llevado como el viento. Ahí está. Tus propios méritos no sirven para nada. Tu orgullo te va a llevar a la perdición. ¿Sí? Vanidoso, orgulloso, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Otros por incredulidad. ¿Y sabías que la incredulidad es abominación ante Dios? Porque Dios ama al que tiene fe, no al que es incrédulo. Una vez el Señor me dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas.
Es muy distinto a lo que dice Dios. Que Dios, ¿cómo es la incredulidad? Cuando escuchan al predicador que Dios nos invite a las bodas. No, no lo creo. No lo creo. Ahí está la incredulidad. Que Dios nos está invitando a las bodas, que ya casi las bodas ya están preparadas, que ya están en el aire las bodas. Y el incrédulo dice, no, no lo creo. No, yo no lo creo. Te burlas del predicador, te burlas del que Dios pone para que te mande el mensaje. Que Dios me está invitando, no, yo no lo creo. Yo no lo creo. Otros dicen que Cristo murió por mí. Cristo murió por mis pecados. Pues no, no lo creo. Yo no lo creo. Pues quiero decirte que en el infierno no hay incrédulos. En el infierno todos creen, pero ya es demasiado tarde. La incredulidad te va a llevar al infierno y allá vas a creer y toda la eternidad vas a estar creyendo que lo que se estaba diciendo era verdad, pero no hiciste caso y te fuiste a la tierra. La incredulidad está aquí en esta tierra porque aquí está Satanás, pero cuando cae la persona al infierno, ahí empieza a creer todo lo que le estaban diciendo, que no creyó aquí en la tierra y se perdió por su maldita incredulidad. Porque la incredulidad es maldita. La incredulidad es de Satanás, como lo vimos anoche y el día jueves. La incredulidad la forma Satanás y la fe la produce Dios. La fe, tenemos que tener fe en Dios y dejar de ser incrédulos. ¿Qué más? Aquí hay otra clase de invitado, Mateo 22:5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. ¿Quiénes son esos? Los que están llenos de afanes. Unos se fueron a su trabajo, otros se fueron a su negocio que les redituaba más. Pero Dios te pregunta, hoy te pregunta, ¿no tienes tiempo para que tu alma se salve? ¿No tienes tiempo? O sea, ¿piensas que vas a vivir eternamente aquí? Quiero leerte Lucas 12:20. Así como pregunta el Señor, ¿no tienes tiempo para tu alma? ¿Ve lo que dice Dios? Está hablando Cristo aquí. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? O sea, tus propiedades, tus bienes, los que hiciste en la tierra, los que donde estaba tu tesoro, ahí estaba tu corazón. Pero te moriste. Y yo he visto que cuando una persona que tiene bienes y se muere, aquellos que les tocan esos bienes, los malbaratan, los venden, y donde tenías tu corazón, allí se acabó. Dice Dios, son ricos, temporales, pero pobres ante Dios. Busca tu alma, que Cristo salve tu alma. Cristo vino a morir por tu alma, para que no se vaya a la perdición.
porque tu alma es la que toma decisiones. Tu alma es la que va a rendir cuenta a Dios. El espíritu se va al cielo porque es de Dios. El alma es del hombre, es de la mujer. Y vamos a responder a través de nuestra alma porque allí tomamos malas decisiones. El alma es el centro de las decisiones, el alma es el centro de la voluntad. Hiciste esas cosas buenas, pues Dios te aplaude, pero si estás despreciando a Cristo por tus afanes, por tu negocio, por tu trabajo, tu alma se está perdiendo. ¿Sí? Necio, ¿de qué te sirve ganar todo el oro del mundo si pierdes tu alma? Y muchos dicen, ¿tengo que orar? ¿Orar yo? Pero es que todo el día estoy trabajando y regreso cansado. Ya no puedo orar, no me puedo concentrar porque estoy cansado. Ándale. ¿Leer la Biblia? ¿Yo tengo que leer la Biblia? Si no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo porque la verdad todo el día lo uso para otras cosas. Desprecias la palabra del Señor. Desprecias la comunión con Dios. Porque cuando la persona está orando, le está hablando a su Dios. Y cuando la persona está leyendo la Biblia, está recibiendo enseñanza de Dios. Porque la Biblia es palabra de Dios. Te estás alimentando ante Dios. Pero si no tienes tiempo, por tus quehaceres, por tus afanes, por tu trabajo, por tus negocios, recuerda eso. La muerte viene de repente y la muerte destruye todos tus proyectos. Ahí termina todo. La muerte. Y te vas a ir a la perdición. Reacciona. Tienes que sacudirte todo eso, el atargamiento, tienes que Dios te sacuda como a trigo. No necesitas una enfermedad. A veces uno se convierte por una enfermedad terrible. No es necesario. Dios por las buenas te quiere amar, te quiere atraer. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero ahí está. Es que tengo que hacer un dinero. Es que así está. Eso es satánico. El que nació pobre es pobre toda su vida. Pero Dios lo ayuda. Pero ahí está, queriéndose enriquecer a la fuerza. Quiero volver a leer Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? ¿De quién? Y es triste, la verdad, dándose cuenta. Muchos dicen, es que yo quiero dejar a mis hijos con algo así que... No, déjalos salvados en la palabra. Nada de que le vas a dar todo a tu hijo en lo material. Y ve dónde quedan. Así no lo dice Dios. Lo que Dios quiere es que busquemos a Dios primeramente y todo lo demás nos lo dará a Dios por añadidura. Nada de que le vas a dar todo a tu hijo, a tu hija, para que se pierda. No. Tienes que hablarle del Señor, tienes que educarlo, porque nosotros los padres debimos aprender el Evangelio desde pequeños, para que de grandes no nos perdiéramos. Pero ve, nosotros de grande empezamos a escuchar la palabra y nuestros hijos también se van perdiendo. Y ahí donde debemos cargarnos, porque Dios dice que para el que cree todo le es posible, y para que cree, dice, ahí está la promesa, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así debe ser. Nada de que le vas a dar bienes materiales para que los vendan y se vayan como ese
como ese hijo ingrato que se fue y gastó todos sus bienes en rameras. No, así no es. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vas a morirte. ¿Y lo que has provisto de quién será? Otros, por la ligereza, también se van a perder, porque la ligereza es pecado. Son personas que no se burlan del Evangelio ni se burlan de Cristo, pero a todo dicen sí. Dicen: ¿te vas a ir al infierno? Pues sí, sí, me voy al infierno. Ahí hay muchos en el infierno. Pero si buscas a Dios, te vas a ir al cielo. Sí, sí, a donde Dios me lleve. Son ligeros. O sea, todos le dicen sí, pero no se convierten. Nada más como una salida. Y otros son simples. ¿Qué es un simple? Un simple, aquí lo dice la Biblia, Proverbios 22:3. Proverbios capítulo 22, versículo 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde. O sea, el listo ve el mal y se aparta de allí, mas los simples pasan y reciben el daño. Los simples marchan por senderos peligrosos y oscuros y lo saben, pero marchan sin parar hasta que les viene el daño. Yo he testificado que yo vi cómo camina el pecador aquí en la tierra. El pecador está ciego, pero camina ciego, o sea, no ve. Y entonces camina rápido, acelerado, y ahí va caminando, pero no ve. Y choca, llega a una pared y se estrella en la pared y se cae. Y se levanta y se sacude y se sigue. Y luego hay una barranca, pero no la ve porque está ciego. Va caminando y se cae a la barranca. Y como puede se levanta, se sacude y se va, pero después sube un cerro y no ve que allá en la loma después hay un precipicio. Y él camina y se va al precipicio y se pierde. Así es el pecador. No ve, tan ciego, o sea, en la carne, pero no ve lo espiritual y se pierde. Así es el simple. El simple sabe que hay problema, ¿sí? Pero, bueno, muchos piensan que sí, cierto, van a morir mucha gente, pero que él no va a morir. Él va a seguir y él va a seguir y él no va a morir. Y nomás viene la muerte de repente. Y ya no tuvo oportunidad de arrepentirse y se fue a la perdición. Mateo 22:5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos a su labranza y otros a sus negocios. Y quiero decirles, hermano, de acuerdo a la Biblia, que es grandísimo el número de personas que se van a perder por estos motivos. Afanes, trabajos, negocios, y no pusieron a Dios en primer lugar. Y se van a perder. Quiero decirte algo. La hora se acerca. Cuando estés en tu lecho de muerte y te quieras agarrar de Cristo, y no podrás. No podrás porque lo despreciaste. ¿Por qué pusiste en primer lugar a tu trabajo, tus afanes, tus negocios, tus quehaceres? ¿Y por qué pusiste en segundo, en tercer lugar a Dios? ¿Por qué te burlabas del Evangelio? ¿Por qué te burlabas de Cristo, del Rey?
del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando ya estás en el lecho de muerte, entonces vas a querer agarrarte de Cristo y será demasiado tarde. Tiene que ser ahora. Ve lo que dice Hebreos 9:27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres y las mujeres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos los que despreciaron el Evangelio serán arrojados a la perdición, al infierno. ¿Sí? Donde el gusano de ellos no muere. ¿Qué es el gusano? La conciencia. La conciencia allá en el infierno te va a estar diciendo, te predicaron el Evangelio y no quisiste. Tú no debías haber venido aquí, pero no le hiciste caso al Evangelio. Te reías de Cristo. Te reías del Evangelio. Y ahora dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sí? Hay otro detalle más. Dice la Biblia, ¿qué harás si el juez Jesucristo te dice, apártate de mí, maldito? Porque lo dice Cristo en su palabra. Apártate de mí, maldito. No quisiste nada conmigo. No quisiste nada del Evangelio. Yo morí por ti. Yo morí por tus pecados. Y tú no quisiste nada. Y hermano, si tú te has burlado del predicador, nosotros no somos nadie. Dios nos manda. Y el predicador todavía te sigue invitando. Las bodas están preparadas. Ven a las bodas del Señor. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Si le has fallado al Señor, si te has burlado por tu indiferencia, por tu orgullo, por tu vanidad, por lo que sea, por tu negocio, por tu trabajo, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete, hermana. Las bodas ya están listas. Dios ya las mostró, como mostró su segunda venida. Y ahora está mostrando que Él va a pagar, Él va a traer el pago. Y Él va a pagarle a cada uno según su obra. Pues hermano, ven a las bodas del Señor. Es la última invitación que está haciendo el Señor. ¿Y cuál es el mensaje? Vengan, todo está preparado para las bodas. Yo ya estuve en esa boda. Y ustedes saben que Dios viene revelando cosas. Hemos visto a la novia, pero no estamos preparados. Dios me mostró que no estamos preparados, estamos tibios. Estamos desorganizados. Estamos, pues, ni siquiera podemos alabar a Dios. Pero las bodas ya están en el aire. Yo vi que filmamos las bodas, pero nosotros estábamos en la tierra y las bodas ya se estaban efectuando en el aire. Dios ha mostrado eso y cambió la predicación. Y hoy el predicador te está diciendo,
de parte de Dios. El mensaje es este: las bodas están preparadas y es el último banquete, es el último llamado. Arrepiéntete. Que no te engañe Satanás de que vas a ser más rico, de que vas a tener más bienestar. No es cierto. La palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios te lo va a dar. Todo lo demás será añadido. No estés entretenido en el pan y en los peces, o como dijo el Señor la otra vez, no estás entretenido en la paja y en el agua como los animales. Nosotros debemos tener la mirada en lo eterno, porque nuestro Dios es eterno. Y Dios va a suplir todas las necesidades si somos fieles a Él. Arrepiéntete. Venga la boda del Señor. Como predicador yo te digo de parte de Dios, porque ya me lo mostró. Y porque así dice su palabra. Olvídate. Olvídate de que no tienes tiempo. Y quiero decirte algo más grave todavía: el tiempo no es tuyo, el tiempo es de Dios. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que has hecho, bueno o malo, eso vas a cosechar. Y también dice, primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Cristo, tiene que andar como Él anduvo en la tierra. Ahí está la invitación. Y dice: hipócritas, dejemos nuestra hipocresía y seamos humildes, porque Dios tiene hijos humildes. Dios no tiene hijos soberbios, orgullosos, vanidosos. Esos son hijos de Satanás. Los hijos de Dios son mansos y humildes de corazón. Que Dios nos ayude a todos. Estamos desorganizados, estamos tibios, como dice la Escritura, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Salgamos de ese aletargamiento y renovemos nuestras vestiduras, que sean blancas, resplandecientes, para cuando venga nuestro Dios. Último banquete, último llamado. Te lo digo de parte de Dios. Pon en primer lugar a Dios, pero primero arrepiéntete. Dios ha hablado hoy. Es lo que me dijo ayer. Habla, repréndelos. Y el que pueda entender, que entienda. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por todo. Porque de verdad es cierto. Yo lo reconozco en tu presencia, que estamos desorganizados, estamos en tibieza, en ligereza, y quizás todavía con orgullo, vanidosos, pensando que estamos contigo, pero el mal se está riendo de nosotros porque hemos caído en su trampa, como hemos venido predicando. Pues Señor, nos ponemos en tus manos, que cada uno vaya a ti, Padre, si es que quieren estar en la boda.
y que nos preparamos también porque tú vienes y traes el pago de las obras que hemos hecho aquí en la tierra. No podemos decir otra cosa más que nos ayude, Señor. Ven a quitar esa venda de los ojos, del corazón, para que veamos como tú ves. Gracias te damos, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro Rey, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. En ese nombre, Señor, te damos las gracias. Amén.